frío, hace calor. Yo he pasado el día caluroso, pero bueno, el Señor nos ha bendecido con un poquito de agua, ¿verdad? Yo estaba orando, yo le decía, Señor, si va a llover, que llueva temprano, para que ya seque para poderme ir para la iglesia. Pero el Señor decidió que no lloviera tan fuerte, serenó un poquito, pero no llovió, ¿cierto? Así que alabamos y glorificamos el nombre de Dios una vez más porque estamos en este lugar. Y nuevamente Dios trae un mensaje maravilloso para nosotros. Allí donde se encuentran, vamos a orar. Amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento en el que nos permites encontrarnos. Queremos pedirte, Señor, que podamos acercarnos a ti en esta hora y podamos alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Tómanos como enteramente tuyo, Señor, y permite que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para escuchar tu mensaje. Bendícenos en esta hora y bendice a cada persona que se encuentra en este lugar, porque ha tomado la decisión de estar aquí para encontrarse contigo. Escúchanos y permite, Señor, que también cada petición que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, cada deseo, cada sueño pueda ser escuchado por ti y que podamos obtener una respuesta conforme a lo que tú has planificado para cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, esta noche vamos a seguir avanzando en esta hermosa temática que nos recuerda, permítanme que esto aquí me está... Listo, ahora sí. Vamos a iniciar en esta noche la temática del día de hoy y nuevamente recordamos que el Señor tiene un propósito en nosotros y es que, ¿recuerdan cómo se titula esta semana? ¿Rescatados por quién? ¿De qué nos quiere rescatar el Señor? Hemos ido viendo cada día de algo diferente, ¿cierto? Y también porque Él tiene un propósito para nosotros. Anoche vimos uno de los propósitos. ¿Cuál era? ¿Era rescatados para qué? ¿Para qué? No los escucho. Ayer. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien. ¿Para crecer en la qué? Muy bien. Creer en la fe. Creer en la fe. Y hoy nos está diciendo que vamos a ser rescatados ¿para qué? Para servir. Bueno, no sé si hoy quiere funcionarnos. Parece que no nos quiere funcionar hoy. Ah, ok, ya, ahora sí. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver que el Señor quiere rescatarnos para servir. ¿Y qué es servir? ¿Saben ustedes qué es servir? Ayudar a otros, ayudar a los demás. ¿Qué otro concepto? Sacrificio. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver rápidamente la vida de tres mujeres, porque hoy me voy a enfocar en otra persona, pero primero vamos a avanzar. Una mujer que de pronto ustedes no la han escuchado muy frecuentemente, pero que es una mujer que nos deja una enseñanza bien importante. Se llama Priscila, o en algunas ocasiones en la Biblia aparece descrita como Prisca. Si alguno de ustedes quiere profundizar un poco en la vida de Priscila, en la parte de aquí abajo les puse un poquito los versículos, las partes donde lo pueden encontrar en la Biblia, en donde está registrada la historia de esta mujer o las pocas cositas que la Biblia nos muestra de Priscila. Priscila
vamos avanzando, era la esposa de Aquila. Y Priscila y Aquila aparecen en el registro bíblico en Hechos 18 y nos dice que ellos eran colaboradores del apóstol Pablo. De hecho, que tenían la misma profesión que Pablo. ¿Se acuerdan qué hacía Pablo? Tiendas, ¿cierto? Eso mismo hacían Aquila y Priscila. Ellos eran esposos. Y entonces dice este relato que aparece en el espíritu de profecía, que ellos no fueron llamados a dedicar todo el tiempo al ministerio del evangelio. El apóstol Pablo sí, ¿verdad? Él en un momento fue llamado y fue apartado para que se dedicara ¿a qué? A dar a conocer el evangelio. Pero Priscila y Aquila no, simplemente ellos fueron utilizados por el Señor en ciertos momentos de la historia, tanto de Pablo como de otras personas. Y fueron unas personas que los ayudaron. Sin embargo, estos humildes obreros fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente a Apolos el camino de la verdad. Apolos era un predicador ferviente, ¿saben? Dice la Biblia. Dice la Biblia que era una persona que le gustaba predicar del Señor, y en una ocasión estaba en la sinagoga expresándose o dando a conocer el mensaje de Dios, pero habían cosas que él no conocía. Y entonces en ese momento Priscila y su esposo Aquila se acercaron a él y lo llamaron y le dijeron: ven, Apolo, vamos a explicarte algunas cosas. Y saben ustedes que enseñar, instruir, también es una forma de servir. Cuando nosotros, ¿y a quiénes es? Bueno, ¿a quiénes son las personas que de pronto tenemos más cercanos para enseñarles? A nuestros hijos, ¿cierto? A nuestros hermanos, si somos mayores, por lo general uno tiende, ¿cierto?, a enseñarles. A nuestros hijos, por supuesto, incluso a nuestra pareja en ocasiones. O si yo soy ahora profesional en una rama, ¿verdad?, yo puedo enseñar a otras personas en lo que yo conozco, ¿cierto? Si yo soy experto o estudiado o he investigado por mí mismo o mí misma de un tema, yo también puedo dar a conocer ese tema. Y es una forma de servir, y de esa manera Priscila fue utilizada por el Señor. Tenemos otra mujer, Febe. ¿Se acuerdan de Febe? ¿Quién era Febe? Una diaconisa, ¿cierto? ¿Qué es una diaconisa? De pronto, para quienes no tienen el concepto, una diaconisa es, bueno, las mujeres que son nombradas diaconisas en la iglesia son aquellas mujeres que se dedican o que tienen una responsabilidad de servicio en la iglesia, ¿cierto? Porque son aquellas hermanas que están pendientes de algunos servicios de la iglesia, son aquellas que ustedes ven en la puerta saludando, ellas son las que ayudan a organizar la iglesia, y todas estas cositas ellas son las encargadas de hacerlo. Aparte que ellas son apartadas también para ejercer ciertas responsabilidades, como el servicio en la Santa Cena, ¿cierto? En la parte de los bautismos son quienes se encargan de todo eso, la parte del servicio en la iglesia. Y Febe era diaconisa, y miren este relato tan bonito que nos deja la Biblia. Y Febe no aparece más en la Biblia, pero con lo que dice aquí es suficiente. Miren lo que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, eso lo está diciendo Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Escuchen esto: porque ella ha ayudado ¿a quién? A muchos y a mí mismo, dice Pablo.
Este relato de Febe es algo corto, ¿verdad? Pero ¿qué nos deja ver? Que Febe era una mujer que le gustaba ¿qué? Servir, ayudarle a las demás personas, hospedar a las personas. Siempre estaba dispuesta. Y tan bonito que dice aquí, dice además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Y hay una parte en donde dice que la traten como tratan a los santos de Dios. Wow, es una descripción maravillosa. Porque ¿a quién le podemos decir santo? ¿Hay algún santo en esta iglesia? Bueno, yo espero que yo sea una santa en construcción. Amén. Ustedes también son santos en construcción. Que somos seres humanos y tenemos imperfecciones, pero cuando tú decides caminar con el Señor santifica tu vida. No quiere decir que soy santo y soy perfecto, ¿estamos? Pero sí estoy siendo santo en construcción. Así que voy a volver a hacer la pregunta: ¿cuántos santos hay en esta iglesia? Amén, ¿cierto? Somos santos en construcción, estamos en un proceso. Y cuando caminamos con el Señor, vamos hacia allá, ¿cierto? Entonces dice que Febe, hay una expresión que uno dice cuando las personas son muy buenas. ¿Ustedes lo han escuchado o en algún momento lo han expresado? Ese hombre o esa mujer es un santo de Dios. ¿Lo han escuchado? ¿O lo han expresado en algún momento? ¿Por qué se expresa eso? ¿O por qué uno da esa expresión coloquial? Porque la persona es muy buena, ¿cierto? Así que Febe era una mujer muy buena y le gustaba servir. Y entonces Pablo la encomienda, la recomienda, ¿cierto? Porque ella ha ayudado a muchos, pero también lo ayudó a él en un momento de necesidad. Y tenemos a la tercera mujer de esta noche, Lidia. ¿Saben quién era Lidia? ¿Se acuerdan de ella? También hay poco en la Biblia. Son mujeres que están registradas en la Biblia, pero que el relato de su vida es muy corto o son acontecimientos muy cortos. Resulta que Lidia era una mujer vendedora de púrpura. Vendedora de púrpura, o sea, ella era una comerciante. Y en esa época no era tan común que las mujeres se dedicaran a eso. Púrpura era las telas más finas que se utilizaban en ese tiempo, incluso eran aquellas telas que se utilizaban para hacer las vestimentas de la realeza y de las personas importantes de esa época. Así que ella era una mujer que tenía un trabajo bastante complejo, porque ella probablemente lidiaba con personas o con hombres, podremos decirlo, y ustedes saben que en ese momento las mujeres no eran muy reconocidas por esos trabajos. Y en Hechos 16, 14 y 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escuchen esto. Pablo estaba predicando en un lugar de los tantos, ¿verdad?, que él estaba predicando. Y ella estaba trabajando allí, haciendo lo que ella estaba haciendo. Pero de un momento a otro empezó a escuchar algo diferente, algo que ella antes no había escuchado. Y cuando ella hace eso, el Espíritu Santo toca su corazón. Y entonces ella le llama la atención y se va a prestar atención a lo que este hombre estaba diciendo. Y miren lo que sigue registrando la Biblia. Dice: estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. Aunque era una mujer que aparentemente, lo que nos dice la Biblia o lo que se ha ido como
investigando, no registra que ella tuviese un esposo. Por lo general se dice, Sara, la esposa de, ¿cierto? La Biblia lo registra así. Nunca se registra, de hecho, una mujer sola, a menos que no estuviese casada o probablemente ya no tuviese el esposo, hubiese fallecido o algo por el estilo. Y eso es lo que tenemos más o menos claro con Lidia, que Lidia no tenía esposo porque ella era comerciante, o sea que ella misma se ganaba la vida trabajando, ¿cierto? Y probablemente era una mujer con un carácter fuerte, porque trataba con hombres que eran difíciles, que eran machistas, y discúlpenme la expresión, pero en esa época el machismo era de una forma bastante pronunciada en la sociedad. Pero ella trabajaba, y aún así, cuando el Señor tocó su corazón, ¿qué pasó? Dice Pablo, nos obligó ¿a qué? A quedarnos. Hoy en día, eso de la hospitalidad se da menos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña y estábamos en la iglesia, los sábados nosotros llevábamos el almuerzo de la casa a la iglesia para no volver, porque vivíamos muy lejos. Y aparte de eso se había creado como una cultura en la iglesia de que todos llevaban el almuerzo y nos quedábamos ahí en el almuerzo, y bueno, ya a las 3 había una reunión, otra cosa, entonces uno aprovechaba y disfrutaba y compartía. Y por lo general habían personas que no llevaban almuerzo, o que habían ido de visita de otra ciudad, o que simplemente eran solitos en la iglesia, ¿verdad? Y entonces todas las familias buscábamos a quién darle. Venga, siéntese aquí con nosotros y almuerce. Y entonces uno no llevaba el almuerzo para los 3 o 4 de la familia, sino que llevaba de más. Y siempre le compartía a las personas, amigos que fueran a la iglesia, o personas que estuvieran dispuestas. Incluso, si llegaba una persona que era de la iglesia, pero era de otra ciudad, y a veces llegaban a hacer vueltas o al médico, diferentes situaciones, y no tenían dónde quedarse, muchas personas de la iglesia abrían sus puertas y las hospedaban, ¿cierto? Solo que hoy en día es un poquito más difícil. ¿Por qué? Por la inseguridad, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes historias lamentables? Sí. El año pasado hubo una historia bastante lamentable, no sé si ustedes la conocen, pero una hermana hospedó a un hombre que decía ser de la iglesia. Eso fue muy doloroso porque él la asesinó a ella en su propia casa. Era un hombre malo y se hizo pasar por una persona buena. Entonces, ¿qué pasa con esos actos? ¿Que van qué? Generando qué? Inseguridad en nosotros, y entonces se va enfriando, ¿verdad? Nuestro corazón, y entonces ya nos cohibimos de hacer ese tipo de cosas. Pero quiero decirles que no podemos dejar de servirle a las demás personas. De pronto debemos ser muy cuidadosos, sí, y debemos buscar una forma de hacerlo sin que nos pongamos en peligro, pero no podemos dejar de servir. Y les voy a decir por qué. Porque aparte de estas 3 mujeres, yo hoy les vengo a presentar el más grande ejemplo de servicio, nuestro mayor ejemplo de servicio que podemos tener. ¿Quién es? Jesús. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Dice el versículo, dice Marcos 10:45, que fue la lectura bíblica, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay un ejemplo más limpio y más perfecto de servicio que Jesús. No hay otro. No hay otra forma en que nosotros podamos aprender a servir que mirando nosotros a nuestro Creador. Y miren, el Señor Jesús nos dejó
bueno, Jesús vino a servir y a salvar, ¿cierto? Pero también nos enseñó a amar y a servir de verdad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? ¿Qué hizo Jesús? Muchos milagros. ¿Qué otra cosa? Esa es la mayor expresión. Pero también hizo otras cosas antes de llegar allá. Él sirvió ¿a quién? Al pobre, al ignorado, al pecador, al despreciado. O como era Jesús y era el rey, vino y estaba con la realeza y estaba con las personas importantes y no salía de la sinagoga porque era el lugar donde él quería estar. No, nunca fue así. ¿Qué hacía Jesús? Iba de un lado al otro, se acercaba a las personas, veía la necesidad de las personas y suplía esa necesidad. Eso era lo que hacía Jesús. Y ese fue su ministerio aquí. Se inclinó ¿para qué? Para sanar a los paralíticos. Se arrodilló para redimir a la mujer sorprendida en adulterio. Lavó los pies ¿de quién? De los discípulos en la última cena. De esa manera Jesús nos mostró que su ministerio o que lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es ¿qué? Servir. Ustedes no se imaginan, ustedes no creen que no hay cosa más sabrosa en la vida que usted llegue a un lugar, se siente, alguien le quite los zapatos, le da un masaje, le traiga algo para tomar, luego le traiga la comida, le acomode la silla, le ponga un televisor? ¿Es sabroso o no es sabrosa esa vida? Ay, eso es sabroso, no me digan que no, ¿cierto? Eso es delicioso y a todos nos gusta que nos sirvan. Y entonces hay personas que les gusta estar pidiendo las cosas con frecuencia. Voy a dar un ejemplo. Una mamá o un papá, cuando sus hijos ya están un poquito grandes, o el papá o el esposo a la esposa, oye, está cerca. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí no exactamente, pero lo he visto. Está así cerca. Y ahí está el libro que necesitan. Hijo, ven acá. ¿Sí? Hazme un favor, pásame el libro ahí. Y viene el hijo y le pasa el libro. Y entonces él ya no está haciendo nada. Pero, hijo, hazme un favor, tráeme las chanclas que están ahí debajito, porfa, ahí. Y está cerca de las chanclas. ¿Han visto ese ejemplo? Sí, ¿verdad? No, pensé que era la única, pero sí. ¿Cierto? Es como nuestra costumbre pedir favores. Entonces yo les digo a mis hijos, espérate, o sea, porque a veces, ma, me haces un favor, me traes tal, espérate, ¿qué estás haciendo, hijo? No, estoy aquí. Bueno, papi, párate que yo también estoy ocupada, ¿cierto? Porque yo a veces les digo a ellos, no siempre va a haber alguien que esté listo para pasar. Y si tú no estás haciendo nada, si tú estás ocupado, que no puedes, las manos las tienes así ocupadas, oye, claro, alguien te ayuda. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacerles todo, a darles todo, ¿qué estamos creando? Alguien que le gusta más ser servido que servir, ¿cierto? Entonces yo a veces les pido un favor, hijo, hazme un favor, tráeme tal cosa, un momentico no, cuando tú me pides un favor, ¿cómo lo quieres? Ya, pero cuando uno les pide favores, ¿cómo es? Ya voy, sí, un momentico, ya voy, pasa. No, señor, hay que ser diligentes, ¿cierto? Si yo pido un favor y en mi casa, yo les digo, si yo a ustedes les pido un favor, es porque lo necesito en ese momento, porque yo casi no pido favores, ¿saben? No sé si, bueno, si es de mi casa, realmente es de mi casa. Mi mamá era una mujer, como yo les contaba ayer, que trabajaba junto con mi papá en la industria que él tenía.
Y mi mamá era de las que ella sí iba a trabajar allá, pero antes de ir a trabajar allá, hacía acá, ¿verdad? Entonces adelantaba el desayuno, el almuerzo, nos alistaba para el colegio, nos mandaba al colegio, listo, dejaba casi todo listo y ella se iba a trabajar. Cuando nosotros llegábamos del colegio, mágicamente la comida estaba en la mesa. ¿Y qué había hecho mi mamá en toda la mañana? Trabajar, pero mágicamente estaba la comida en la mesa. No saben lo delicioso que era llegar a la casa y sentarse a comerse esa comida deliciosa que hacía mi mamá. Pero cuando tú empiezas a crecer, te empiezas a dar cuenta que no es magia, que eso de la magia no existe. Y yo les digo a mis hijos, o sea, hijos, yo no chasqueo los dedos y pum, pum, todo apareció. Mi amor, aquí hay cosas que generan un esfuerzo, pero cuando tú eres madre, tú sirves a tus hijos y a tu esposo y a las personas que probablemente vivan en tu casa. Si no trabajas afuera, claro está. Pero cuando tú y entonces no hay una cosa más deliciosa para tu hijo que sentarse y comerse esa deliciosa comida que tú le has preparado. Y ellos lo agradecen, no siempre, pero lo agradecen. Pero cuando tú creces y te das cuenta de muchas cosas, tú dices, yo era igual, ¿y yo por qué era tan desagradecido? Pocas veces yo le decía a mi mamá, mami, gracias por esta comida tan deliciosa. Cuando ya no había quien me la hiciera porque me casé y ahora la que la tenía que hacer era yo decía, yo por qué no le di tantas gracias a mi mamá, porque me sirvió tanto. Mi mamá fue una mujer que me sirvió, hablando de servicio, ¿verdad? Me sirvió tanto en mi vida y hoy soy lo que ella hizo con ese servicio. Y un servicio abnegado, porque yo no pongo el plato de la comida. Mire, esto me costó. Yo me tuve que levantar a esta hora para ponerle la comida a usted ahí en la mesa. ¿Será que así lo hacemos? ¿Alguna mamá aquí lo hace? No, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotras? A veces nos tenemos que estirar y recontraestirar para que el tiempo nos alcance para hacer todo y poder tener ese plato de comida caliente para nuestros hijos cuando llegan del colegio. Y eso, desde ahí empieza el servicio. Y es algo que no nos duele hacer. Así era el Señor. El Señor en cada cosa que hizo lo hacía con amor. Y no había comida más deliciosa que esa que le hacía la mamá y que cuando uno llegaba con hambre recibía de las manos de ella. De la misma manera recibieron cada persona que tuvo un contacto con Jesús, todas esas cosas buenas que Él hizo por ellos. ¿Y Él pudo venir como un rey? Claro que sí, pero no lo hizo. No lo hizo porque quería enseñarnos algo importante. Y mira lo que dice el Espíritu el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, página 78. La vida terrenal del Señor no fue una vida de comodidad y devoción para sí. Nada de comodidad. ¿Dónde nació? En un pesebre, empezando por allí, ¿verdad? Sino que Él trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tarea ardua y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida para hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo, dice. Fue una entrega que total. No importaba la hora ni el momento que las personas iban a buscarlo, que Él siempre estuvo dispuesto.
Y hubo un momento, ustedes se acuerdan un relato que expresa la Biblia, que dice que él le dice a sus discípulos, vamos a descansar, ya está bien, vamos a descansar. Se montan a la barca y atraviesan el lago. ¿Y qué pasó? Que mientras que ellos hacían eso, la multitud, ¿qué hizo? Fue caminando y llegaron. Y cuando ellos llegan, la multitud ya estaba allí, dice la Biblia. Y entonces Jesús pudo haber dicho, no, ve, o sea, pero no me dejan ni descansar. ¿Ustedes creen? Claro que hubiese podido decirlo. Uno a veces dice, uy, no, necesito descansar, estoy muy cansado. Como lo que yo les decía a ustedes de los domingos que me quiero levantar a las 6 de la mañana. Yo les digo a mis hijos, no me molesten, déjenme descansar. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús siempre estuvo dispuesto porque Él tenía una devoción por servirle a las demás personas. Por eso yo les decía, es el mayor ejemplo de servicio que podemos tener. 2 elementos que componen el servicio cristiano, y con esto terminamos. Hay 2 elementos o 2 cosas importantes que usted y yo debemos aprender a hacer para servirle a las demás personas. Y antes de decírselos, quiero decirles algo. En una lección que yo estudié con mis hijos, decía que el servicio también era una decisión. Si yo quiero servir, debo tomar la decisión de servir a las demás personas. Y aparte de que es una decisión, es algo que yo debo empezar a practicar con cosas pequeñas, y cuando yo me quiera dar cuenta, se va a ir dando naturalmente. Pero si yo no lo practico, nunca lo voy a hacer. Así que si alguien puede decir, no, pero es que servir es difícil, o servir es sacrificado en algunos momentos, pero el Señor nos mandó a servir y nos dio un ejemplo con su vida aquí en la tierra, Jesús. Así que nuestra tarea es servir a nuestros semejantes. Primero servirle a Dios y luego servirle a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El mío. Por ejemplo, ¿quién es tu prójimo? Tu vecino no, primero es ella, ¿cierto? La tienes ahí al ladito, por eso yo te quise, discúlpame, ejemplificar, pero la tienes ahí al ladito, ella es tu prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién debo servirle yo primero? A mi prójimo, a aquella persona que está cerca y necesita de mí, ¿cierto? Ese es mi prójimo. Entonces, después de los que tengo en mi casa, ahí sí, mi familia, mis amigos, mis vecinos, la iglesia, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que usted y yo debemos hacer para servir. Despojarse. ¿Despojarse de qué? ¿De qué creen ustedes que debemos despojarnos? ¿De qué? Del yo, ok. Miren lo que dice aquí. Lo que en la teología llamamos kenosis es despojarse. Si alguien me ayuda a buscar Filipenses 2:7 para leerlo, dice, es despojarse de su poder como Dios para transformarse en un siervo. Eso fue lo que hizo Jesús. Vuelvo y repito, Él se despojó de su poder como Dios para transformarse ¿en qué? En un siervo. Ahora dice, Cristo se encarnó para servirnos. Si alguien tiene Filipenses, ¿sí? ¿Alguien me ayudó por allí, por favor? Muy bien, gracias. Ahí está el sustento, ¿verdad? Entonces Él se despojó de su divinidad y se convirtió ¿en qué? En un hombre, ¿cierto? Entonces sigue diciendo, Cristo se encarnó para servirnos. Cuando hablamos de que se encarnó, fue porque dejó su divinidad. O sea, en el contexto de que Él deja su divinidad y se convierte en carne. Dice, no podía descender como Dios porque su gloria impediría que el humano pudiera estar de pie.
Así que Él cubrió su divinidad con su humanidad. Eso es lo que nosotros debemos despojarnos. Aquí dice, nosotros primero debemos despojarnos de algo que no es la divinidad, sino del complejo ¿de qué? De superioridad. Esa sabrosura que es que alguien venga y me sirva, ¿cierto? Que yo llegue y me siente, ay. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen visitas en su casa y hay unas que, ¿en qué le ayudo? Venga, yo lavo la loza, venga, que hay que picar algo, venga, yo le ayudo. ¿Han tenido visitas así? Pero probablemente también han tenido visitas que lleguen, ¿cómo está? Bueno, sí, gracias. Y se sienta y espera que ¿qué? Que le sirvan. Hay diferentes personas, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué tipo de personas quiere que seamos nosotros? El que llega y no se queda quieto, ¿cierto? Venga, yo le ayudo. ¿Qué necesita que le ayude? Le sirvo. Venga, yo le pongo. Sin hostigar a las personas, pero siempre estar dispuestos a servir, ¿cierto? Y olvidarnos de qué. Ahí dice, olvidarnos de qué. De ese complejo de qué. Superioridad. Dice en otras palabras, ¿del qué? Del orgullo. Ese mal que nos hace egoístas y mezquinos. Miren, para el Señor tenemos el mismo valor. Las personas que tienen dinero, las personas que no lo tienen, o las personas que estudiaron una carrera o 2 carreras o 3 o son especialistas y tienen doctorados. Humanamente tú tienes un estatus, ¿cierto? Eso te da un estatus en tu profesión, en tu trabajo, como persona, ¿cierto? Eso es verdad, humanamente hablando. Pero para el Señor, el valor de la persona que apuradito terminó el bachillerato y de una persona que tiene especializaciones y doctorados y todo lo demás y tienen un excelente trabajo, para el Señor no hay diferencia. Para Dios todos somos iguales y valemos igualito, igualito, igualito. Porque Dios nos ama a todos por igual. No quiere decir que Dios ama más a unos que a otros, o que si tú te esfuerzas más y haces cosas importantes y entonces eres importante, Dios te ama más. No, no es real. Eso no es verdad. O si tú has cometido más pecados que el otro, o si tu pecado es más indigno que el otro, entonces Dios no te ama tanto como ama al otro que no ha hecho casi nada. Al contrario, el Señor nos ama a todos de la misma manera y no hace distinción porque tú eres más importante o tienes más estudios o eres más reconocido socialmente que una persona que no lo es. No somos diferentes. Que porque vive, bueno, yo no conozco muchos barrios de Barranquilla, llevo apenas 1 año y medio viviendo aquí en Barranquilla, pero voy a decir uno que he escuchado que sé que queda como en el norte, que es Alameda, creo que se llama. Es como un conjunto, ¿verdad? Bueno, una persona que vive allá no es más amada por el Señor que una persona que vive en soledad o que vive en Malambo. No es así. El Señor nos ama a todos por igual. Y entonces ahí es donde nos recuerda que debemos dejar de un lado ¿qué? Ese complejo de superioridad. Tú no eres más que nadie, ni yo soy más que nadie, empezando por ahí. Y entonces hablamos de el orgullo. Y aparte de eso, que nos convertimos en personas ¿qué? Mezquinas, egoístas. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros nos despojemos de eso. Y buen ejemplo que Él nos dio. Porque, seamos sinceros, Jesús pudo haberle dicho a su Padre, pero ¿por qué yo tengo que ir y dejar de ser un ser divino para encarnarme, para ser un ser humano
y salvar a la humanidad. ¿Por qué? Busca otra estrategia, vamos a hacer otro plan para salvar a la humanidad, pero para yo ir allá a sufrir, a que me duela todo, a que se me mueran personas que yo amo, no. ¿Pudo hacerlo o no pudo hacerlo? Claro que sí, pero su amor era infinito. Ni siquiera nosotros, nuestra mente finita logra comprender el amor tan grande del Señor. Y entonces tomó la decisión de dejar su divinidad y encarnarse, ser humano, para poder venir a esta tierra y también conocer lo que nosotros vivíamos, ser tentado, ¿verdad? Sufrir cosas fuertes, porque Él sufrió rechazo, golpes, humillaciones, ¿cierto? Se burlaban de Él, lo menospreciaban. Y si alguien no merecía eso, era Jesús, ¿cierto? Porque Él no había hecho nada. Pero aún así lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y finalmente, el segundo paso es seguir ¿qué? ¿El ejemplo de quién? De Cristo. Si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, podremos ser personas más dispuestas a servir. Dice, reproducir el servicio realizado por Cristo, el cual tiene como objetivo la liberación de lo humano. Y dice en Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros, la humanidad. Y por eso en la segunda parte del texto, Mateo 20, 28, que fue nuestra cita, termina diciendo, y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí está la mayor expresión de servicio que usted y yo hemos podido conocer, ¿verdad? Cristo murió sirviéndonos a nosotros. Ninguno es perfecto, pero Él vino para redimirnos. La vida eterna consiste en creer en aquel que vino a servirnos, pero creer también significa, ¿qué significa si alcanzan a leer allí? Hacer. No solo creer, sino también hacer. Sea nuestra meta reproducir el servicio de Cristo y servir para liberar. Y aquí está. La mayor expresión de servicio fue la muerte de Cristo. Cristo murió por ti y murió por mí. No lo merecemos, no somos merecedores, pero por gracia dice que Él dio su vida para salvarnos. Porque Cristo, escuchen esto tan maravilloso, no es ni siquiera nosotros, Cristo quiere que nosotros vayamos al cielo y vivamos con Él por la eternidad. No es algo que nosotros queremos, es algo que el Señor quiere. Y por esa razón Dios te invita y Dios me invita a mí a que sirvamos a las demás personas con amor. Que empecemos a practicarlo. Y yo les decía a mis hijos, es tan fácil, pero hoy en día se ve menos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las nuevas generaciones, claro, los chicos que están aquí son diferentes, pero las nuevas generaciones ven que a alguien se le cayó algo y ¿qué hacen? Que uy, y siguió caminando. O vamos en el bus y va el bus lleno. Yo me he montado varias veces en bus aquí en Barranquilla. Y entonces uno se monta y agárrese de aquí, se alcanza, si no de aquí de la silla, ¿verdad? Y uno a veces ve personas de mayor edad que se suben al bus. Yo nunca espero que me dé la silla porque realmente si no se la dan a una persona mayor, ¿cierto? Pocas veces. Y entonces están sentados. Una vez vi un caso bien triste. ¿Saben por qué es triste? Un muchacho joven estaba sentado y ya habíamos varias personas de pie y se subió una señora mayor. Y cuando la señora se sube,
Él llega y hace así, agarró su bolso, ¡fuis! Agachó la cabeza y se quedó dormido automáticamente. Imagínense ustedes. Y entonces uno dice, ay, entonces ¿dónde está ese espíritu de servicio? No me quiero despojar de la comodidad para ayudar a otra persona, no lo quiero hacer. Y hoy en día lo vemos más frecuentemente. En el colegio sucedió una situación en un salón y entonces me contaba la profe que, oye, es importante. Ya me cortaron. Sonido, sonido. De la forma en como los chicos, hombres, varones, tratan a las chicas. Y no es eso lo peor, sino de cómo las chicas tratan a los hombres. La caballerosidad y que la chica espere a que el hombre haga algo o que la atienda o que sea respetuoso, ya no existe. Porque entonces llegó algo que sí ayudó mucho.
Ok, vamos a ver, sí. Vamos a orar allí donde están, si quieren ponerse en pie. Y vamos a pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo de servirle a las demás personas. Si empezamos a practicarlo, después lo haremos con naturalidad. Oremos. Amado Padre, una vez más te damos gracias por este mensaje maravilloso que tú traes a nuestras mentes y a nuestros corazones. Somos seres humanos que nos equivocamos y que de una u otra manera somos egoístas, pero hemos visto que tú, a través de el ejemplo que nos has dejado mientras estuviste en esta tierra, tienes como propósito para nuestra vida que podamos servirle a otras personas. Y tú conoces el corazón y la mente de cada persona que se encuentra en este lugar. Conoces cuánto nos gusta ayudar o cuánto no nos gusta hacerlo. Y por eso, Padre Celestial, quiero ponernos en tus manos. Quiero poner a cada persona que está aquí en tus manos, Señor, para que tú obres con poder en su mente y en su corazón. Permite que el poder de su Santo Espíritu pueda tocarnos y que nos inquiete, Señor, que nuestro deseo cada día sea de servir a aquellas personas. Ayúdanos a crecer como hijos tuyos, como cristianos, como personas servidoras, y que, Señor, cada día podamos dar un pasito más para acercarnos a ser semejantes a ti, Señor. Bendícenos en esta noche, permite que la protección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros al salir hacia nuestros hogares. Llévanos con bien y bendícenos. Lo pedimos todo y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, Dios les bendiga.